Bueno, gloria a Dios. Que la gracia de Dios sea con usted. Está usted en palabra y profecía. Programa 100% bíblico. Gloria a Dios. Conocemos los méritos del hermano William Berenca, del cual tomamos estas notas sin ninguna intención económica. Didácticos, propósito, edificar al pueblo de Dios. No más. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre enfermedades del cuerpo de Cristo, emocionales, que llevan a enfermedades físicas, costumbres de antibíblicas que hay en el cuerpo de Dios. Que si las vemos en el mundo, pues en el mundo se espera de todo, pero que en el pueblo de Dios se dé eso, es muy mala señal. Algo está mal. Entonces espero que este programa le sea de bendición a usted. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la mala costumbre, una mala actitud, una enfermedad o un problema de comprensión o de sometimiento a la palabra. Y es que hoy en día hay una enfermedad en el mundo, hay mucho odio en el mundo, en las familias. Los hijos odiando a los padres a los hijos, los suegros contra los yernos, las nueras contra las suegras, eso es toma y dame. Y eso también se está dando al interior de la iglesia y en familias cristianas. Familias que se odian entre sí. Por ejemplo, el Día de la Madre manifiestan su odio de un hermano contra otro y entonces toman la supuesta celebración del Día de la Madre para sacarse los cueros al sol y terminan matándose o apuñalándose, dándose pico de botella y una cosa tremenda. Esas fiestas así terminan en tragedia en muchos lugares de este país. Pero que eso pase en el cuerpo de Cristo, ay, ay, ay. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces se supone que usted ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, la sangre de Cristo lo ha limpiado todo pecado, y usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida, entonces usted no debería sufrir tener ese problema de que odia a fulano de tal en la iglesia o odia a fulano de tal o algún miembro de su familia, o algún hijo, a la esposa, a la suegra, la odia. Esta enfermedad está extendida en todas partes. Y desafortunadamente muchos miembros del cuerpo de Cristo experimentan esta enfermedad y no hacen nada al respecto. Y la Biblia habla mucho al respecto. Por ejemplo, miremos Primera de Juan 3:15. Vamos a Primera de Juan 3:15, un texto conocido, leído, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. ¡Wow! Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sabe usted? ¿Ah? ¿A quién dirigía esto? El apóstol Juan, al pueblo de Dios. Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano, que odia a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta situación es calamitosa. Entonces, el que odia a su hermano, a su suegra, a su primo, a su esposa, al yerno, a la nuera, o viceversa. ¿Ve? Y Primera de Juan 2, 9, 11, mire lo que dice. Primera de Juan 2, 9, 11, mire lo que dice. Vamos a ir a un capítulo atrás. Dice así, el que dice que está en la luz, que dice que es hijo de Dios, que dice que es cristiano, que es bautizado, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos espirituales, los ojos de la mente. Así que, hermano, hermana, líder, que se odien unos a otros, que porque no le dieron el cargo, que porque lo nombraron, porque sí lo nombraron, que porque el otro le hizo zancadilla,
Dice el que dice que está en la luz, que está en Cristo, nueva criatura es, y aborrece a su hermano. Ay, ay, ay. Entonces usted tiene que mirar bien qué es lo que está haciendo. Y Tito 3:3-5. Tito 3:3-5. Vamos a buscar a Tito. Capítulo 3:3-5 dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, si usted dice que es cristiano, fue rebelde, era extraviado, era insensato, era esclavo, vivía en la malicia, en la envidia, odiando y siendo odiado y aborreciendo y odiando al uno y al otro, entonces, ¿cómo así que usted dice que es cristiano? Así no va la gloria de Dios. ¿Ve? Eso usted tiene que mirar. El odio es una actitud previa a nuestra conversión, pero el que está en Cristo, entonces vamos a mirar el antídoto, el consejo, la fórmula. ¿Qué hay que hacer cuando usted está enfermo de odio contra un hermano en Cristo, contra un familiar, sea o no cristiano? Porque esta enfermedad mata a la gente. El otro contento y usted muerto de rabia toda hora. Se le daña el día, es que apenas lo veo, es que lo veo así. Es que me provoca coger y... Señor, dame fuerzas para matarlo. ¡Ah! Como un hogar de esos bien pentecostales. Era la iglesia, pero en la casa era perro y gato. Se pegaban unas insultadas, unas peleas tremendas. Llegaban del culto y cada uno vivía juntos, pero separados, cristianos, y hablaban en lenguas y diezmaban. Pero en la iglesia eran unas palomas. ¡Qué unción! ¡Qué amor! Pero en la casa era el mismo diablo. Cada uno le salían garras y uñas y hasta cachos le salía a esos hermanitos. Y ella oraba por él, Señor, mira ese demonio de marido que tengo, Señor. Ilumínalo, por favor, ilumínalo, si no, elimínalo, no quiero vivir con ese Satanás. Y él allá en su cuarto, Señor, mira esa mapaná, mira esa culebra cascabel que tengo, dice que mujer, dice que sierva tuya, Señor, tú sabes. Uy, Señor, Padre, o la cambias o te la mando, Señor. Esas son oraciones abominables, pero ellos sufrían de chiripiortas espirituales. Entonces, ¿qué dice Juan 13:34-35? Vamos a ir a Juan capítulo 13, 34-35, que dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Que yo ame a mi suegra, que ame a mi suegro. Oiga, ¿qué le pasa? Señor, no me pida eso. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? El cristiano rebelde, necio, insensato lee este texto así. Un mandamiento nuevo doy, oiga, para que aprenda, que os odiéis unos a otros, como yo os he amado, que también os odiéis unos a otros. Es la Biblia del diablo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué se conoce un discípulo? En la forma de vestir, que carga la Biblia como desodorante todos los días, que no se pierde un culto. No, dice. Los discípulos del Señor se conocen porque si tuvieres amor los unos con los otros. ¡Ay, ya! Si tuvieres amor los unos con los otros. Tenemos que aprender a aceptar y a soportar a los hermanos como son. Porque se supone que tenemos el mismo camino, la misma verdad, la misma vida. Tenemos la misma palabra, el mismo espíritu. Entonces, ¿cómo es que nos vivimos jodiendo? ¡Ay, Señor!
Que no me toque el pie del hermanito tal, porque, uy, se me daña el culto, Padre. Uy, Padre, tú sabes lo que yo sufro con esa hermanita, con ese hermano. Ame a su enemigo. Romanos 12, 9, 10. Tenemos que aprender a amarnos con amor sincero, de verdad. Romanos 12, 9, 10, ¿qué dice? No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, Señor, pero que usted se demora mucho, ¿por qué no me da la oportunidad y yo la arreglo ese problemita? Le aplico el evangelio muscular, como le decía un esposo a una esposa cristiana que era, pues, mire, hermanita esposa mía, sierva de Dios. Esta mano es convertida, pero esta no. ¿Cuál quiere? Ah, no os vengáis otra vez. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Qué? ¿Qué? Que yo le dé comer a esa grosería. No, señor, hasta allá no llego. Si usted odia, no entra al cielo. Dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y le dice, no seas vencido de lo malo, del odio. No se deje ganar, dominar, controlar del odio, sino vence con el bien el mal. Señor, enséñame a amar a mis enemigos. Eso es una situación tremenda que usted tiene. Así que póngase las pilas, porque usted no puede estar odiando a las personas. Entonces, Efesios 4:32. Efesios 4:32, ¿qué dice? Queremos ser benignos los unos con los otros. Efesios 4:32, ¿qué dice? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos, ser amables, ser condescendientes, así le caiga mal. Pero una cosa es que le caiga mal y otra cosa es que usted lo odie. Sea misericordioso, se lo puede ayudar, ayude, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted tiene que aprender a perdonar a otros, ¿sí? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que, ¿qué? A los que nos ofenden. Eso es facilito decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Efesios 4, 1 al 3. Usted tiene que procurar el amor. Efesios 4, a ver dónde está. Efesios 4, 1 al 3. Dice así. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Hay hermanos que uno, ay Señor, los unos a los otros en amor. Señor, enséñanos a amar al prójimo. Enséñame a amar al hermano tal que cuando habla, Señor, uy, con ese aliento que tiene esa, entonces, uy, Padre, hermano que es muy querido, pero apenas alza el brazo, esa sobaquina que tiene, uy, Padre, ¿cómo me pides que yo ame a esa persona, Padre? Hasta allá no. Ay, ay, ay. Cosas por el estilo y cosas más graves. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que, ojo con eso, porque muchas iglesias no prosperan espiritualmente por eso, porque no hay unidad y amor y respeto y comunión uno con nosotros, sino roscas y que yo me cae mal Julián, me cae el grupo tal, me cae, los detesto. Y así vamos a ir al cielo. Olvídese de eso. Ahora, hay una orden de Dios en Hebreos 13:1 que dice que hay que permanecer y que hay que estar en el amor fraternal. Hebreos 13:1. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 13, versículo 1, claritico, cortico. Permanezca el amor fraternal. ¿Ve?
sin importar si el hermano tiene o no tiene dinero, tiene o no cultura, tiene es sencillo, es humilde. Ve, usted tiene que amar. Amaos los unos a los otros. ¿Ve? Entonces, hermano, esta enfermedad que destruye y contrista Espíritu Santo y no deja crecer espiritualmente a muchas personas. ¿Ve? Marcos 12:31. ¿Sí? Amar al prójimo. A Marcos 12:31 dice así. ¿Ve? Se lo leo para la gloria de Dios. ¿Qué dice? Dice, le leo el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A continuación, ¿qué sigue? Y el segundo mandamiento es semejante, que nos cuesta a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que yo amo a tal hermano que es tan orgulloso, que me ha denigrado, que me ha calumniado, que me ha puesto por el suelo, que me ha hecho quedar mal, que es un hipócrita conmigo. Sí, es la orden de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hago? Humíllese delante de Dios. Dile, Señor, no soporto, no paso. Mastico, pero no paso a fulano de tal. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Eh? Amar al Señor y amar a su prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, hay que digerirlo y hay que practicarlo, porque por su fruto los conoceréis. Entonces, usted está tomando esta receta bíblica para curar esa enfermedad del odio, o le va a pasar lo de Caín, que odiaba tanto a ver que su rostro se demudó y Dios no, yo lo pelo porque lo pelo y lo pelo. Otra enfermedad, otra mala costumbre, otra actitud que contrista al Espíritu Santo en la iglesia, en la casa, es la indiferencia. Llamémosla una actitud, una enfermedad indiferente que está afectando en gran manera la vida de muchos cristianos. Son indiferentes a la palabra. ¿A qué me estoy refiriendo yo con la indiferencia? El diccionario La Luz, para la gente del tiempo mío lo conocen, dice que es el estado del ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia a un objeto, negocio, persona determinada. También denota una falta de interés hacia una persona o un objeto. Un sinónimo para indiferencia es la apatía. En otras palabras, me da lo mismo, ni me va ni me viene, no me importa. ¿Eh? Entonces esta enfermedad ha sido la causa principal, la indiferencia, por la cual la iglesia de Cristo no ha crecido numéricamente ni espiritualmente. Hay mucha indiferencia. Miremos ejemplos bíblicos de lo que es la indiferencia a la obra, a la iglesia del Señor, a la palabra. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Habla de que Demas fue indiferente y terminó abandonando la obra de Dios. Un hombre que ayudaba al apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:10. Por aquí lo tengo. 2 Timoteo 4:10. ¿Qué dice? Procura venir a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, hermano, Demas, que fue un compañero de la milicia, de la lucha, del ministerio del apóstol Pablo, de la noche a la mañana, sin importarle todo el sufrimiento y que el hermano Pablo quedaba desamparado a la mano de Dios. Se fue para el mundo y arrancó y se fue para Tesalónica. ¿Ve? Y no le importó lo que le pasara al apóstol Pablo. ¿Por qué hizo eso? Porque fue indiferente. Abandonó la obra de Dios. ¿Cuánta gente ha abandonado su ministerio? ¿Cuánta gente sabe que tiene ministerio, que Dios lo quiere usar? No les importa, son indiferentes al llamado de Dios. 2 Timoteo 1:15. Vamos a 2 Timoteo 1:15. Dice así, vea. Mire, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia.
de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dejaron solo, le voltearon la espalda al siervo de Dios. ¿Cuánta gente no deja solo al pastor? ¿Cuánta gente le voltea la espalda al pastor? Y se llenan de emociones, ¡ay, acá esto y lo otro! Y simplemente se hartaron y no les interesa, porque ellos no trabajan para Dios, trabajan para el hombre. Sí le pasó al apóstol Pablo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, que parece que eran los principales. Entonces abandonaron a Pablo. ¿Cuánta gente ha abandonado a un pastor porque no llena sus expectativas por esto? Pues de malas, que el pastor mire cómo se las arregle. Se comprometen a pagar un arriendo entre todos y simplemente, no tengo plata, pastor, usted verá. Y el pastor empieza, y otro dice, no tengo, no puedo hacer nada. Yo no voy a robar para darle aquí. Si puedo, doy, si no, no. Indiferencia. Entonces, mucha gente abandonó al apóstol Pablo. Y hoy está pasando lo mismo. Segunda Timoteo 4:16. Aquí dice así, vea. En mi primera defensa, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Ninguno estuvo a mi lado, no les importó que podía quedar preso y ser muerto, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Qué tristeza, no les he tomado en cuenta. Cuando vieron que las cosas se pusieron de castaño oscuro, se pusieron de color de hormiga con el apóstol Pablo, y yo, no, hasta allá no llego yo. Allá el hermano Pablo, que es el que se ha metido, entonces, que Dios lo ayude, pero yo no, hasta aquí llego con usted. Defiéndase. Muchos lo abandonaron. La indiferencia. En Hechos 17:32, los atenienses fueron indiferentes a la predicación de Pablo. Hoy hay mucha indiferencia a la predicación del Evangelio. Hechos 17:32, vamos a buscarlo. Hechos 17:32. ¿Qué dice? Mira, aquí dice así, mira. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió en medio de ellos. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Hay gente que es indiferente a la enseñanza bíblica en la iglesia, a la predicación, a lo que diga la palabra. No les interesa. Ay, otro día lo escucho, ahorita no. Tengo muchas cosas en la cabeza para concentrarme oyendo la palabra. Y no quieren oírlo, no, no, a mí no me convence esa doctrina de que Cristo resucitó y no, que viene por segunda vez y que el infierno, no, eso no es conmigo. Son incrédulos, son indiferentes y no atienden la palabra de Dios, no les interesa la predicación. Hechos 24:25 también habla de eso, Hechos 24:25. Miremos a Hechos 24:25, ¿qué dice? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ellos querían sobornar al apóstol Pablo, quería que les diera plata, y ya era indiferente al evangelio. Hoy en día hay mucho espíritu de Félix dentro de la congregación. No les interesa la predicación. Hay gente que no le gusta la alabanza. Yo conocí mucha gente que dice, no, a mí no me gusta ir a la iglesia con la alabanza porque no la soporto. Claro, están llenos de demonios, tienen ataduras. El diablo no soporta la alabanza. Son indiferentes. Y muchos miembros del cuerpo de Cristo han sido culpables de estos ejemplos que hemos notado. Entonces, ¿qué le recomienda el Señor a esta gente que sufre de indiferencia? Diligencia y un espíritu ferviente. Les insta a que se ocupen en crecer en la obra del Señor, en imitarle, en imitar los buenos ejemplos, los buenos testimonios. Entonces, miremos, por ejemplo, Romanos 12:11. Romanos 12:11. Vamos a ir a Romanos 12:11. ¿Dónde está Romanos? 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí ve?
Hay que ser diligente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Hay gente que a buscar de Dios son perezosos. Llegan tarde a los cultos de oración, a los cultos de la escuela dominical, a los cultos de enseñanza. Llegan tarde a todo y llegan a recibir llamadas en los servicios y se salen a recibir llamadas en el mismo culto. Les importa 5 que el pastor esté predicando o haya plena adoración. No son diligentes, son perezosos, no son fervientes, no quieren servirle al Señor. No recogen un papel en la iglesia, no, que lo recoja otro, yo no. Yo no tengo por qué eso. No, yo vengo a escuchar palabras, pero no son diligentes. No, no. Entonces, dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No les gusta orar. Practicando la hospitalidad. Entonces, hermano, si usted no hace eso, no es diligente, no tiene un espíritu ferviente. No se ocupa en crecer, tanto personalmente como en la obra. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Mire lo que dice. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿sí? Creciendo siempre. Y hay gente que se quedó enana, parapléjica espiritualmente, y nunca crecen, porque son indiferentes a la palabra, a la oración, al ayuno, a la vigilia, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No, yo que voy a ponerme a evangelizar, yo que me voy a meter a esos grupos, no, eso es la gente vaga, gente sin oficio, yo tengo trabajo. Todo el mundo tiene que hacer la obra de Dios, estar firme y constante, creciendo en la obra de Dios. Hoy en día hay mucha gente que es niños espirituales, bebés espirituales, que siempre hay que estarles, darle compoticas y darles lechecita, porque un mensaje de esto los ofende. No vuelvo a la iglesia. ¿Cómo van a dar ese tipo de mensajes? ¿Cómo así? Eso no es conmigo. Te tienes que imitar. Mire lo que dice Juan 5:17. Miremos Juan 5:17. Así por encimita. ¿Qué dice así? Y Jesús le respondió, mi Padre, decía Cristo Jesús, mi Padre, Jehová Dios, hasta ahora trabaja y qué, y yo trabajo. Entonces, si Dios nos dio ejemplo de trabajo, su Hijo nos dio ejemplo de trabajo, sus apóstoles nos dieron ejemplo de trabajo, entonces, ¿por qué usted como cristiano no sigue el ejemplo de Cristo? ¿Ve? Como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué usted no trabaja? ¿Por qué usted no le sirve a Dios? ¿Por qué usted no es diligente sirviéndole a Dios desde el lugar en que Dios lo puso? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, miremos Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. ¿Qué es lo que dice? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mi voluntad, mi comida es hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es que usted viva lleno del Espíritu Santo, sea obediente y sensible a la palabra de Dios. Si usted no lo es, entonces imite los buenos ejemplos del apóstol Pablo, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Epafrodito. Entonces, si usted considera estos ejemplos, le va a ayudar a curar esa enfermedad de la indiferencia. Órale a Dios, quítame la indiferencia, Señor. Entonces, ¿cuáles serían los resultados, los frutos de usted curarse la indiferencia? Pues la obra del Señor va a crecer. El evangelismo personal se va a activar en usted. Siempre usted como cristiano estará ocupado en la obra del Señor. Y la iglesia será activa, viva y no muerta. Yo le pregunto, y con esto termina porque el tiempo es terrible. ¿Usted está siguiendo estas recomendaciones del libro de Dios, del Espíritu Santo, del Cristo de la Gloria a través de este programa? Usted tiene su propia respuesta. Así que no tiene excusa. Que Dios me la bendiga. Espero que esto lo consuele, lo edifique y lo desafíe y cambie. Que Dios lo guarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Gracias por escuchar este programa. No olvide, suscríbase al canal Edgardo Hernández Pastor. Apóyeme y ore por mí.
Dios me lo bendiga. Hasta la próxima ocasión.